El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: supongan que alguno de ustedes tiene un amigo que viene a medianoche a decirle: préstame por favor 3 panes, pues un amigo mío ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Pero él le responde desde dentro: no me molestes, no puedo levantarme a dártelos porque la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados. Si el otro sigue tocando, yo les aseguro que, aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su molesta insistencia, sí se levantará y le dará cuanto necesite. Así también les digo a ustedes: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá. Porque quien pide recibe, quien busca encuentra, y al que toca se le abre. ¿Habrá entre ustedes algún padre que, cuando su hijo le pida pescado, le dé una víbora? ¿O cuando le pida huevo, le dé un alacrán? Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más el Padre Celestial les dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Palabra del Señor. Bueno, hermanos, para aprender las grandes cosas de la vida, para lograr las grandes cosas de la vida, pues hay caminos muy concretos, ¿no? Hay medios muy concretos que nosotros tenemos que utilizar, que nosotros tenemos que reconocer, que nosotros tenemos que recorrer, a pesar de que sintamos que son difíciles y que requieren de toda nuestra entrega, de todo nuestro esfuerzo. Pero la vida es así. Y uno se va dando cuenta que para lograr los grandes propósitos y las grandes metas de la vida hay que sacrificarse, hay que trabajar, hay que esforzarse. Y esa es la mentalidad que debemos tener los cristianos. Pero fíjense lo que pasa, ¿va? Uno a veces inventa caminos paralelos. Uno a veces trata de adaptar las cosas a la comodidad o al poco criterio. Y por eso, sabiendo que hay caminos, pues uno agarra los atajos, ¿verdad? Hay caminos muy concretos, ¿verdad? Pero uno prefiere los atajos, ¿verdad? Hay caminos que nos hablan de ese rigor y de ese esfuerzo que uno tiene que poner para alcanzar los grandes propósitos en la vida, ¿verdad? Pero uno agarra los atajos, ¿verdad? Y andamos buscando cosas light, cursos intensivos, porque nos cuesta tanto trabajo apegarnos a ese camino en el que Dios permite que realmente alcancemos las principales metas de nuestra vida. Eso pasa a nivel humano, ¿eh? Pasa a nivel escolar, pasa a nivel universitario, pasa incluso a nivel profesional y también pasa a nivel espiritual.
también pasa a nivel espiritual. Uno a veces quiere evitarse la fatiga, quiere uno evitar el sacrificio, quiere uno esquivar los desvelos en todos los órdenes de la vida y también en la vida espiritual. Por eso en la vida espiritual luego alguien anda preguntando, bueno, ¿cuál es el método para hacer oración? ¿No? ¿Qué curso fácil, accesible, corto yo puedo tomar para entender la presencia de Dios en mi vida o para iniciarme en el camino de la oración? Y también en la vida espiritual puede ser que también vayamos buscando atajos, porque nos cuesta trabajo recorrer el camino que muchas veces es duro y exigente. Y en ese orden de ideas, alguien puede decir, bueno, ¿cuál es el mejor método para hacer oración? A propósito de estas lecciones tan importantes sobre la vida de oración que el Señor Jesús nos está dando esta semana, ¿va? Alguien puede preguntar, bueno, ¿y cuál es el mejor método? En el fondo, estamos preguntando por el método más fácil, el método más corto, el método menos fatigoso para hacer oración. Y yo tengo muy presente, hermanos, la respuesta que daba Santa Juana de Chantal cuando le preguntaban sobre el mejor método para hacer oración. Ella respondía con total claridad, el mejor método para hacer oración es no tenerlo. Ese es el mejor método, no tenerlo. No pensar que con algunos artificios, no pensar que con algunas técnicas uno va a desentrañar la divinidad. No pensar que por medio de algunas dinámicas o por medio de algunos recursos técnicos vamos nosotros a descubrir la divinidad. Por eso ella decía, el mejor método para hacer oración es no tenerlo. Es decir, ir de manera viva, ir de manera espontánea, ir de manera personal al encuentro con Dios. Y al encontrarse con Dios, aceptar, ¿va?, todo lo que puede pasar. ¿Qué puede pasar cuando uno se conecta con Dios? ¿Va? ¿Qué puede pasar cuando uno se encuentra con Dios? Pues a veces no lo sentimos. A veces hay que aprender a entender el silencio de Dios. Y no estamos acostumbrados, ¿va? Estamos acostumbrados a hablar, estamos acostumbrados a mucho ruido. Y decía San Juan de la Cruz que la primera lengua de Dios es el silencio. Esa es la lengua de Dios, ¿va? El silencio. Y uno tiene que aprender a hablar la lengua de Dios, que es el silencio. Saber que el silencio no es ausencia, sino la presencia de Dios. No es ausencia, sino la presencia de Dios. Siempre, por lo tanto, queridos hermanos, cuando se trata de la vida espiritual y particularmente de la oración, hay que ponerse en el camino. No hay que salirse por la tangente. Hay que recorrer el camino, no hay que agarrar los atajos. Hasta que poco a poco la oración despierte en nosotros nuestra condición de hijos de Dios. Eso es lo que intenta decirnos Jesús, ¿verdad? Cuando nos dice, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá. No se cansen de hacer oración, ¿verdad? Jesús lo dice porque la mayor parte de nosotros nos cansamos, ¿verdad? Y luego andamos diciendo, es que yo le pedí a Dios y no me lo concedió. Es que yo le supliqué a Dios y no sucedió lo que yo pedí. Porque dice Jesús en otro evangelio, no sabemos pedir lo que nos conviene. No sabemos pedir lo que nos conviene. ¿Qué es lo que nos conviene cuando hacemos oración? ¿Qué es lo que nos conviene cuando insistimos en la oración? Que se active primero nuestra condición de hijos de Dios. Saber que si nosotros hablamos con Dios, si nosotros le suplicamos, somos de casa. Somos de casa, somos hijos de Dios. No somos extranjeros, no somos advenedizos, somos de casa. Y los de la casa se pueden dar esa libertad
de insistir, de exigirle incluso a veces al Señor, no como si fuéramos gente insolente, sino más bien porque tenemos bien activada nuestra conciencia de que somos hijos de Dios. Si ustedes se fijaron en el Evangelio, por eso al final nuestro Señor Jesucristo dice, se les dará lo que más conviene, que es el Espíritu Santo. Muchos hermanos cuando andan diciendo es que Dios no me escuchó, es que Dios no me dio lo que le pedí, es que no sucedió lo que supliqué, no detectan que puede ser que pidamos cosas que no convienen, pero lo que sí conviene y lo que siempre Dios da es la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu que activa esa conciencia de que somos hijos y el Espíritu que nos ayuda, por lo tanto, a precisar mejor nuestras oraciones. Así que por eso vamos a tenerlo muy presente, ¿va? El Señor Jesús es muy plástico para explicar las cosas, ¿va? Y por eso llama mucho la atención cuando nos dice, si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, imagínense todo lo que puede hacer el Señor por nosotros. El que es bueno, el que nos conoce, el que desea todo lo mejor para nosotros, cuántas cosas pueden suceder si sabemos nosotros pedir en el nombre del Espíritu Santo. Tomemos por tanto en cuenta, queridos hermanos, esta palabra que el Señor nos comparte para esclarecer nuestra vida de oración. Que aunque sea muy difícil, ¿verdad? Que aunque sea muy cansada, que aunque a veces no la entendamos, no agarremos los atajos, sino que sigamos en el camino de la oración para que Dios nuestro Señor permita que se pueda activar nuestra conciencia de hijos de Dios.